Boy4Me, www.boyforme.com. Entra al sitio, infórmate, opina y diviértete. Buenas tardes, amigos de Cartelera Ticket. Estamos con David Pablos, director de El Baile de los 41. Muy buenas tardes, David, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Bien, contento ya de haber sacado la película al mundo, por fin. Bueno, aquí en México. Precisamente la película se estrenó el jueves. Así Estos es. 4 días hemos visto que la respuesta ha sido muy positiva. ¿Qué es lo que estás percibiendo tú de la película? Por un lado, un muy bello recibimiento del público, tanto gente de la comunidad LGBT que agradece mucho esta película, pero también creo que ha trascendido, va más allá de la comunidad y mucha gente ha reaccionado positivamente. A mí lo que más me emociona es cuando me escriben, cuando recibo mensajes personales por redes sociales y cuando alguien le mueve algo, alguna fibra personal o cuando le hace reflexionar sobre tal o cual tema. A mí eso me emociona mucho ese contacto personalizado. Y por otro lado también ha habido bastante buena recepción por parte de la crítica. Entonces, muy contento de que la película se esté abriendo paso y se esté moviendo. Creo que eso es importante, que no solamente la gente se está viendo identificada, sino que está generando un diálogo, un tema de conversación. Y esto es muy importante. Pero volviendo un poquito atrás, esta historia tiene más o menos lo que has comentado, 3 años que estabas escribiendo el guión. ¿Cómo se da el proceso con Mónica, que estábamos viendo que ella se dedica a escribir el guión, te entrega un primer borrador o ya te entregó la versión definitiva que tú filmaste? No, con Mónica digamos que hicimos mancuerna. Ella fue la que me dijo, oye, hagamos este proyecto. Ella en ese momento estaba investigando sobre Porfirio Díaz para un documental que ella estaba haciendo la escaleta, un documental sobre Díaz. Ve la historia del Baile de los 41, se obsesiona y me dice, hagámoslo. Yo ya tenía también ahí una inquietud sobre esa historia, entonces básicamente yo la acompaño durante todo el proceso de escritura, desde una primera escaleta hasta los diversos borradores de guión. Ya el último borrador de guión, que fue el que se filmó, pues ahí también creo que hay un momento en donde el director debe de perder el respeto al guión y despedazarlo si es necesario y mover, y quitar y modificar. Creo que es parte natural del proceso. Creo que el director debe de apropiárselo. Entonces, también me habías entendido, ¿no? Que una vez que Mónica, digamos, cerraba su ciclo, yo me lo daba para yo poder libremente modificarlo si había la necesidad de hacerlo. Ok, mira, te puedo comentar que vi la película y a mí me parece una belleza de película en todos sus aspectos. Me gustaría saber cómo desarrollaste en tu mente ese universo, porque hay muy poco material como poder establecer y poderlo llevar a la pantalla para que cada imagen que vimos fuera como una postal, o sea, te estabas viendo realmente, te metes dentro de la época y te sientes, lo vives y te puedo decir que hasta lo respiras. Es muy padre todo lo que estuviste desarrollando, ¿no? Gracias. Pues yo creo que ante todo, mucha investigación. O sea, todo eso se traduce en mucha investigación. Para mí, ya en términos prácticos, lo más importante fue empaparme de imágenes del siglo XIX, empaparme de fotografías. Fui al archivo Casasola y entonces nos abrieron, digamos, todo el material que tienen del Porfiriato. Yo me clavé viendo eventos sociales, imágenes de eventos sociales, imágenes de Díaz y de la familia, porque tienen mucho como del álbum personal familiar de Díaz. Y me era muy importante nada más ver, obviamente, sí, los vestidos, los trajes de los hombres, pero era muy importante ver las formas, cómo se sentaban, cuáles eran las poses, sí, la moda, mucha cosa de formalidad,
para mí eso era muy importante, como ver, tratar de respirar esa cotidianidad. Y entonces, eso para mí fue por un lado ver mucho material fotográfico, que te digo, el archivo Casasola nos abrió sus puertas, y ver mucha pintura. También creo que la pintura de la época fue como una buena referencia, ver algún cine que más o menos retratara esos años. Es una película que fue importante en términos, no en términos cinematográficos, pero sí en términos, digamos, de retrato de la época. Fue la de La inocencia de Scorsese, fue una película a la que recurrimos mucho, y yo le pedí a mi equipo, a mi asistente de dirección y a todos los chicos de dirección que la vieran, porque les decía, presten mucha atención en las formas, porque ahí, al igual que en mi película, se ven mayordomos, se ven gente de servicios, se ven eventos sociales, y era una cosa de presten atención a cómo se mueve, cómo es el trazo escénico, cuáles son las formas, cómo se saludan, cómo son las reverencias, las mujeres cómo toman el abanico. Había toda una serie de cosas que había que estudiar, cómo se sentaban las mujeres, cómo fumaban los hombres, cómo las mujeres utilizaban el abanico, porque además había también una serie de códigos de lenguaje del abanico. Y pues todo esto ya desapareció, pero fue muy bello y muy divertido sumergirse en eso. Oye, entonces el proceso de que escogiste a todos los actores y de los ensayos a la filmación, ¿cuánto tiempo te llevó? El proceso que escogí los actores. Yo, mi casting principal, digamos, Emiliano, Mabel, Alfonso, ellos estuvieron casteados a mediados finales de enero de 2019. Luego continuamos con el resto del casting, los 41 y personajes secundarios, que eso lo habremos terminado por ahí de finales de abril. Y nosotros filmamos la película en octubre. Empezamos a principios de octubre y un par de meses antes, como 2 meses antes, estuve ensayando primero con los 41 y luego con Alfonso, Mabel, Emiliano por separado. Ya sea Alfonso, Mabel y Alfonso, Emiliano. Ok, oye, muchas veces las películas mexicanas se filman y tardan años en que salgan a pantalla. En esta ocasión no. Tuviste esa suerte, fue el apoyo que se recibió por parte de Distribución Cinépolis, y precisamente porque estrenar en este momento que estamos todavía pasando por la pandemia y decir, vamos a postar una película que sonaba muy fuerte y decir, sí, sí la vamos a lanzar. ¿Por qué se dio? Mira, mucho tiene que ver con los acuerdos que ya existían con Cinépolis. Okay. Para ellos, desde principios de este año ya estaba establecido que iba a ser alrededor del 20 de noviembre nuestra fecha de estreno. Entonces, en algún momento yo pensé que esto iba a cambiar, pero por situaciones, digamos, de contratos y por tiempos de Cinépolis y porque el próximo año ir a plataforma por ahí de mediados, o sea, todavía faltan varios meses, por varias cuestiones, digamos, de logística, teníamos que estrenar ahorita en noviembre. No era un estreno que se pudiera aplazar. Y pues cuando vimos que no había de otra, que había que estrenar la película, dije, pues vamos con todo. Me queda claro que no va a ser la situación ideal, que va a mermar en términos de audiencia del público, pero también el cine necesita títulos. Y Cinépolis creyó que este era un título que tenía una fuerte, que había ruido detrás y que era una película que podía hacer que el público fuera a verla. Y bueno, hasta ahora ha sido bastante positiva la recepción, evidentemente bajo los términos de una pandemia, pero con todo y la pandemia y con todo en que la película es clasificación C, que también limita al público, y con todo que aquí en la Ciudad de México hasta las 7 de la noche están abiertos los cines, con todas estas cosas, digamos, en contra, la película se ha abierto paso y estoy muy contento de eso, de que haya gente interesada en venir a ver la película, y más allá de todo creo que vale mucho la pena verla en pantalla grande. Creo que es otra experiencia, creo que hace una gran diferencia verla así. Mira, precisamente hablando del tema de la clasificación, y eso puede limitar un poco el público, el hecho de que en el 2020 en la Ciudad de México, que es donde quizás se tomó la decisión, pero aunque esté exhibiéndose en todo el país, ver a dos hombres besándose todavía les puede espantar respecto a una película donde destrozan y matan cada 5 minutos.
De acuerdo. ¿Cómo ves precisamente esa parte de la doble moral que todavía podemos tener? Pues esa doble moral está más que clara en todo el país. Iba a decirte nada más entre paréntesis una cosa que me llama la atención. Cinépolis Diana, el Cinemark Reforma 222 han sido cines en donde la película ha tenido una muy fuerte acogida, ha tenido un buen público y eso me emociona muchísimo, claro. Gran parte digamos, la película no la considero que sea una película de nicho, creo que sale más allá de la comunidad, de la diversidad sexual, pero ha sido abrazada por buena parte de la comunidad y esto me emociona mucho. Y me sorprende, a mí me sorprende enormemente que me sorprende la clasificación, me sorprende que la película, me sorprende que sea mucho más censurable ver a dos hombres besándose, ver amor entre hombres, ver cuerpos masculinos desnudos. Me sorprende que eso sea más censurable a ver violencia gráfica, a ver violaciones, a ver... Creo que habla mucho del machismo normalizado que hay en este país y también de cómo hemos normalizado la violencia. Creo que si se pone en contexto la clasificación C de la película y se compara con otros casos recientes, ahí es donde sí me parece absolutamente injusta, me parece desproporcionada incluso la clasificación C, pero bueno, al mismo tiempo para mí es como un pequeño escalón, el hecho de ver la publicidad de la película en la Ciudad de México y ver los pósters con Alfonso Emiliano, con el torso desnudo a punto de darse un beso, para mí eso es un gran avance y es una visibilidad que poquito a poquito va haciendo una diferencia. Me queda claro que esto nada más abre puertas, no va a cambiar el país, no va a cambiar por mi película ni por esta publicidad, pero digamos que poco a poco se van abriendo puertas y eso me emociona mucho. Precisamente como parte de la comunidad, el ver la película, el ver los expuestos, el darnos visibilidad es una de las cosas que más te agradecemos. Creo que el proceso de la filmación de esas escenas es muy poderoso porque desde mi punto de vista la historia también cuenta un amor entre dos hombres y la relación entre Ignacio y Evaristo llevada a niveles donde las miradas te dicen mucho. Hay escenas, como te decía, bellas, son mágicas, lo que te están transmitiendo simplemente con el roce de sus manos, ¿no? Esta parte entre ellos terminadas de la edición final. ¿Habrá algún momento te me cortaste tantito, no te terminé de escuchar, ¿qué? que hay un par de escenas que filmaste entre ellos que no llegaron a la edición final? En algún momento, esta película, cuando salga en algunos meses más a la venta, podremos ver esas escenas eliminadas que no quedaron. Probablemente sí. Sí hay un par de escenas de Alfonso Emiliano que me gustan mucho, que salieron del corte final. Hay un par de escenas que me gustan mucho que salieron y sí, me encantaría ver la posibilidad de compartirlas cuando salga no sé si el DVD o pero para mí es muy importante esto. Yo trabajé mucho esa relación de Alfonso y Emiliano, trabajé mucho que hicieran equipo, que hubiera confianza, que hubiera intimidad. Y creo que eso también se ve en la película, me emociona mucho verlo. La verdad es que los dos llegaron sin ningún filtro, dispuestos a darlo todo y trabajé mucho con ellos. Trabajé mucho con ellos la mirada. Yo les decía, en esa época era riesgoso, había una serie de códigos y no podían, era muy riesgoso coquetearle a otro hombre, tenía que haber una serie de códigos para saber si el otro está dando pie o no. Y yo les decía, y para mí todo eso está en la mirada. Entonces todo lo dicen con la mirada. Y son sutilezas, y son guiños, y son detalles muy puntuales. Entonces trabajamos mucho la mirada, hice muchos ejercicios con ellos dos de mirada, de probar distintas miradas, de probar distintas entonaciones. Y es que era eso, de repente yo les decía, lo que hace una gran diferencia es sostener la mirada un poquito más de lo correcto. Y cuando se sostiene la mirada un poco más allá,
está dando pie a muchas cosas. Y entonces ahí es clarísimo el coqueteo, y ahí es clarísimo. Y esa fue la parte más importante, trabajar la mirada y luego que se perdiera este miedo al contacto físico. Había muchos ejercicios donde lo sentaba frente a frente y uno de ellos iba tomando al otro, lo iba tocando su cuerpo, iba tocando las manos, el pecho, la cara, las piernas, que se perdiera también este miedo al contacto físico. Entonces todo empezó con la mirada, con conectar con la mirada, luego con un contacto físico y finalmente ya con pasar algunas de las escenas. Y curiosamente una escena que trabaja mucho fue la del bar, que es como la primera cita de ellos dos, porque para mí era muy importante ahí justo la mirada, sostener miradas. Y yo les decía, pues esta escena es todo sobre su texto, no importa mucho lo que están diciendo, importa más la mirada, importa más lo que está debajo de ese texto. Y por otro lado, tienen que tomar en cuenta que esta conversación sucede ya después de haber tomado un par de tragos y ya sucede después de una hora de conversación. Entonces ya están en otro lugar y ya hay una clara coquetería por parte de los dos. Entonces, pues sí, trabajé mucho con Alfonso Emiliano para lograr esa conexión, esos detalles. Y nota, creo que tu trabajo es realmente extraordinario. Muy importante. Muchas gracias. Es una música poderosa, es una música fuerte, es una música que se convierte hasta en un personaje de la película. Toda la parte del baile, digo, en toda la película, pero sobre todo desde el momento en el que se empiezan a vestir para la gran noche y para el gran baile, es espectacular. También estuviste, ¿cómo fue tu idea meter esos sonidos modernos, pero con un tema del siglo XIX? ¿Cómo fue? Te cuento, perdona que haya tanto ruido, de repente están pasando camiones y cosas. La idea de la música fue tomar el romanticismo del siglo XIX, la música romántica del siglo XIX, y modernizarla. Y para mí modernizarla significaba hacer música electroacústica, meter toda una producción electrónica. Hay un par de tracks que son absolutamente electrónicos. Uno de ellos es cuando están los hombres maquillándose, vistiéndose de mujer. Y otro de ellos es cuando llega Baristo a esta casa segura en donde sucede la iniciación. Yo quería con la música romper la época. Yo quería que ahí sí fue algo muy claro desde el principio. Le dije a Carlo y a Andrea Valenci, que son mis compositores, Carlo Ayón, Andrea Valenci, vamos a romper con la época, con la música se vale. Entonces yo la música la divido en dos, toda la música digética, que sí es música de la época, y el score. Y el score hay un leitmotiv, que es un tema con piano, que aparece 3 veces en la película, este leitmotiv. El leitmotiv, digamos, que es lo más clásico de todo el score. Es piano con una cama de cello, pero con efectos electrónicos muy sutiles. El baile, todo el comienzo, la pieza musical que suena en el baile, esa pieza musical ya se había compuesto desde antes de filmar la película, porque toda la composición, toda la idea de cómo filmar esa escena giraba en torno a la música. Para mí la música era una referencia, era una pauta de cómo filmar la escena. Entonces ya estaba compuesta la música. Toda la primera parte de la pieza del vals es electrónica totalmente y luego empiezan a entrar cuerdas y luego ya entra la orquesta completa. Pero todo el tiempo va acompañada de electrónico. Precisamente mi referencia para ellos, para Carlo y Andrea, era Brian Eno. Les mandaba ciertas piezas de Brian Eno y no lo vas a creer, pero la música de Blade Runner 2046 también era como una referencia del tipo de electrónico que yo quería. Y fue una muy buena mancuerna entre Carlo y Andrea. Básicamente Carlo componía como algún tema musical, Andrea lo desarrollaba, Andrea lo producía, Andrea hacía toda la parte electrónica. Y pues fue un proceso en conjunto. Toda la música se fue componiendo ya contra la edición final de la película, a excepción del vals. Eso estaba amarrado desde el principio. Y ya, nomás para cerrar el tema, para mí la música yo quería romper con la época para hacer algo que se sintiera moderno, para hacer algo que no fuera tan acotado, para que no sea algo que fuera tan formal en términos de que muchas veces se piensa en película de época y se piensa que todo tiene que ser acotado y contenido. Yo no quiero hacer una película contenida, en lo absoluto.
Pues, David, muchísimas gracias por tu tiempo y por favor invita a todos a ver el baile 41 en cine, sabiendo que estamos seguros y que podemos ir a ver la película. Hola, mi nombre es David Pablo, soy director del Baile de los 41 y quiero invitarlos a todos a que vengan a ver mi película, que ya está en cines, porque es una película que vale mucho la pena ver en pantalla grande, para que se aprecie no nada más el diseño de producción, la fotografía, sino el trabajo actoral. Y aunque suene redundante, el cine hay que verlo en el cine. Perfecto, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias, un placer. Igualmente. Nos vemos. Bye. Presentamos boyforme.com, un lugar para ti, un sitio donde tú eres la voz y nosotros el medio. Aquí encontrarás toda la información que necesitas conocer del ambiente gay en México y en el mundo. Noticias del medio LGBT. Queremos ser tu guía para disfrutar la vida gay. Queremos ser un lugar para ti. Boy4Me, www.boyforme.com. Entra al sitio, infórmate, opina y diviértete.